Efesios 1, del versículo 3 al versículo 14. Dice así la palabra de Dios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ahora, esta sección la vamos a titular un elogio a la Santa Trinidad, porque este es el tema que tenemos por delante en esta sección tan sublime con que Pablo comienza a escribir a los Efesios después de la salutación que ya consideramos en los versículos 1 y 2. Entonces, digo elogio porque esto es lo que tenemos en el versículo 3, bendito sea. Esta palabra bendito viene de la palabra elogiar, así como la palabra alabanza, que significa elogiar o engrandecer, que vamos a notar 3 veces en este pasaje que hemos leído, y eso lo voy a notar en un momento. Pero primeramente la Santa Trinidad. Dice el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí vemos al Dios y Padre. Luego vamos a ver en el versículo 6 un título, un nombre muy bonito de Cristo, el amado. Y dice el versículo 10 que Dios va a reunir todas las cosas en Cristo. Entonces ahí tenemos el Hijo. Y finalmente en el versículo 13 dice que fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Entonces la Santa Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero lo que vamos a ver en esta sección es que esto es como un himno en donde se le dedica una estrofa al Padre, se le dedica otra estrofa al Hijo, y la tercera estrofa va dedicada al Espíritu Santo. Y estas 3 estrofas tienen un coro, así como los himnos que cantamos a menudo tienen estrofas y coros, así este himno, este elogio a la Santa Trinidad. El coro es el siguiente. Fíjense en el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Versículo 12,
a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Y el final del versículo 14, para alabanza de su gloria. Entonces, Pablo escribe acerca del Padre, y esto en relación a todo lo que el Padre ha hecho por nosotros, es para alabanza de la gloria de su gracia. Y luego él toca algunas de las cosas que el Hijo ha hecho por nosotros, y esto es a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Y finalmente, el Espíritu Santo también. Él ha hecho una tremenda obra, y esto es para alabanza de su gloria. Ahora, aunque en español tenemos un punto final al final del versículo 10 y tenemos otro punto al final del versículo 12 y otro punto al final del versículo 14, en el idioma original, en el griego en que se escribió el Nuevo Testamento, no hay puntos. Esta es la oración continua más larga de todo el Nuevo Testamento. Entonces, nos hace ver que, guiado por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo está elogiando a la Trinidad, tres personas en uno, un solo Dios en tres personas, y es como si Pablo no haya dónde detenerse o dónde pausar con este punto que usualmente usamos después de oraciones de pocas palabras. Pero Pablo escribe como si fuera, diríamos en México, de un solo jalón. Él alaba al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora el tiempo es breve para tanto que tenemos que considerar, así que vamos con la primera estrofa. Versículos 3 hasta la primera sección del versículo 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora esto es muy interesante. Para Cristo, el Padre era su Dios. Él clamó en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero también era su Padre. Y para nosotros, el Padre es nuestro Dios, pero vamos a ver en unos momentos que así como Cristo tenía a Dios como Padre, maravilla de maravillas, nosotros también podemos decirle Padre a nuestro Dios. Pero entonces, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Ahora, en el Antiguo Testamento, sí habían bendiciones espirituales, pero se enfatizaba la bendición material. Por ejemplo, en el caso de Abraham con su abundante ganado. Por ejemplo, el caso de Salomón con sus riquezas. Pero en el Nuevo Testamento no cuenta lo material. En el Nuevo Testamento se enfatiza las bendiciones espirituales. Ahora fíjense que dice nos bendijo. Ahí al principio del libro de Josué, Dios le promete la tierra de Canaán a Josué y a la nación de Israel, pero Dios le dice a Josué, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies será de vosotros. O sea, Dios ya los había bendecido con la herencia, pero ahora la tarea de ellos era de entrar y conquistar la tierra. Entonces, así con nosotros los creyentes el día de hoy, Dios ya nos ha bendecido, pero en nuestra vida cristiana, nosotros tenemos que explorar y conquistar todas estas bendiciones que Dios nos ha dado en Cristo. Ahora, son bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Esta es una expresión única en Efesios,
y aparece 5 veces y tiene que ver con un reino, con una esfera que no es tangible, que no es visible. Estamos hablando en un plano espiritual y les animo a que busquen las 5 veces que aparece lugares celestiales. Ahora, estas bendiciones son en Cristo. Esta es otra expresión clave de Efesios. En Cristo tiene que ver con la posición del que es creyente, la posición delante de Dios. Por eso estamos en lugares celestiales, lo vamos a ver en el capítulo 2. Entonces, en cuanto a nuestra práctica, en cuanto a nuestra conducta, estamos en el mundo. Ustedes en Magdalena, yo en Zamora. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos posicionalmente en Cristo. Y esto nos ayuda a entender entonces que en Cristo Dios nos ve por medio de Cristo. O sea, Él no ve todas nuestras fallas que cometimos el día de hoy, aunque debemos confesar nuestros pecados y tener cuentas cortas con el Señor, pero Él nos ve en Cristo, a través del lente de Cristo, si puedo expresarlo así. Y Él dice, según nos escogió en Él, y esta expresión aparece varias veces también, en esta sección y en la epístola, en Él, nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. O sea, antes de crear el mundo, Dios nos escogió. Él puso su mirada en nosotros y nos escogió por su soberanía. Ahora, lo que vamos a ver es que en la primera sección, el Padre es soberano. Vamos a ver la soberanía del Padre aquí en estos versículos 1 a 6, versículos 3 a 6, perdón. Pero entonces, cuando hablemos del Hijo, vamos a ver la sangre del Hijo. Y cuando hablemos del Espíritu Santo, vamos a hablar del sello del Espíritu. Entonces, aquí la soberanía del Padre, Él nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Y cuando yo recibí a Cristo como mi Salvador, me di cuenta que Dios me había escogido a mí desde antes que el mundo fuese. Pero al escuchar el Evangelio, como vamos a ver en un momento, yo tuve que actuar responsablemente hacia el mensaje y en vez de rechazarlo, lo acepté. Entonces, por un lado tenemos la soberanía del Padre al escogernos y por otro lado tenemos la responsabilidad del hombre, de la mujer, al recibir a Cristo. Ahora, para nosotros es difícil entender estas verdades tan profundas. Para mí, la ilustración de las vías del tren ayuda mucho. Cuando uno ve la vía del tren a la distancia, parece una sola línea. Pero cuando llega a donde uno está parado en los rieles, uno se da cuenta que hay 2 rieles. Y así la salvación. Por un lado está el hecho de que Dios me escogió antes de la fundación del mundo. Por el otro lado está el hecho de que yo tuve que aceptarlo, tuve que responder al mensaje. Ahora, aunque la Biblia habla de que Dios escogió a algunos para salvación, la Biblia nunca habla de que Dios haya escogido a otros para la condenación. Entonces nadie puede decir, yo no voy a ser salvo porque a mí no me escogió Dios. Absolutamente no. Esto es algo que entendemos después de haber sido salvos. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahorita pecamos. Ahorita manchamos nuestro testimonio. No deberíamos hacerlo, pero la realidad es que sí lo hacemos. Pero cuando venga Cristo,
estaremos delante del Padre santos y sin mancha en cumplimiento del plan que Él puso en marcha desde antes de la fundación del mundo. En amor. Ahora, esta frase en algunas traducciones va con el versículo 4, o sea que para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, o como está en nuestra traducción, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Ahora, esta es otra gran verdad y una maravillosa verdad, que en la eternidad pasada Dios decidió adoptarme en su familia. Entonces, para esto fue que Él me escogió. O sea, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. O sea, no es nada más que Dios me escogió para salvación, pero me predestinó para ser miembro de su familia. Y por eso es, unos segundos después de que yo acepté a Cristo como mi Salvador, hace que serán 46 años ya, si recuerdo bien, lo primero que le dije a Dios fue Padre. Yo sé que mucha gente repite Padre Nuestro, pero lo dicen como loro huasteco de los dientes para afuera. Pero el que ha aceptado a Cristo como su Salvador realmente puede decirle al Dios eterno, omnipotente, creador del universo, Padre. Entonces, nos escogió para salvación. O sea, esto tiene que ver con las personas, con ustedes y conmigo, pero nos predestinó, ¿para qué? Para ser adoptados hijos suyos. Entonces, soy y ustedes son hijos de Dios por adopción. Pero, así como Cristo pudo decirle a su Padre, Abba Padre, en Marcos capítulo 14, una expresión de intimidad, así nosotros también. Romanos 8 y Gálatas 4 nos enseña que nosotros como creyentes, como hijos adoptivos, también podemos hablar así a nuestro Padre. Entonces, dice el versículo 5 que nos adoptó por medio de Jesucristo. Él tuvo que entregar a su Hijo amado para que nosotros pudiésemos ser llamados hijos de Dios. Y todo esto según el puro afecto de su voluntad. Por eso estoy enfatizando aquí la soberanía del Padre. ¿Puede Dios hacer lo que Él quiere? Claro que sí. Él es soberano y yo no tengo derecho alguno de cuestionar lo que Él hace. Entonces, en cuanto a la soberanía del Padre, el hecho de que Él nos escogió y el hecho de que nos predestinó, todo esto fue para alabanza de la gloria de su gracia. Creo que esto significa que en esta vida y por toda la eternidad vamos a alabar al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos escogió y nos predestinó. Ahora, una cosa leyendo Efesios es que hay que fijarse bien en los tiempos en que el apóstol Pablo hace referencia en esta epístola, si puedo decirlo así. Por ejemplo, en el versículo 4 estamos antes de la fundación del mundo, ¿sí? Pero ahora entonces vamos a ver en los versículos 6 a 11, nos vamos a ir a la edad futura del milenio, lo que viene después del rapto y de la tribulación y de la venida de Cristo en gloria. Pero vamos a ver eso en un momento. Entonces dice el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, y con esto culmina la sección que tiene que ver con la soberanía del Padre. Ahora la siguiente sección tiene que ver con la sangre del Hijo. Fíjense, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y aquí volvemos a la gran doctrina de la posición del creyente.
Nosotros hoy tenemos aceptación delante del Padre no por nuestras propias obras, no por nuestro propio mérito. Hemos sido hechos aceptos en el amado. O sea, Dios ve a su Hijo, el Padre ve a su Hijo amado, el Señor Jesucristo, y nos ve a nosotros. Aunque en nuestra práctica hayamos pensado algo inicuo, hayamos dicho una palabra inapropiada, hayamos hecho algo que no fue correcto, en nuestra posición el Padre nos ve en el amado. O sea, nos ve aceptos delante de Él. Entonces, el propósito es que nuestra condición cada día en la vida cristiana se parezca más y más y más a nuestra posición. O sea, no debemos tomar nuestra posición, que es íntima y segura con Dios, no debemos tomarla como licencia para poder pecar. Al revés, debemos en gratitud a lo que el Padre ha hecho con nosotros, buscar que nuestra condición se parezca más y más a nuestra posición. Entonces, dice el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre. Esta es la compra, el gran precio que Dios pagó con la sangre del Señor Jesucristo para rescatarnos. Tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Yo debería haber dicho que ya estamos considerando todas estas bendiciones con que Dios nos bendijo, nos escogió, nos predestinó, tiene un propósito, que eternamente seamos santos y sin mancha delante de Él. Ahora estamos viendo que estamos aceptos en el amado, qué bendición, tenemos redención, hemos sido perdonados, y esto según las riquezas de su gracia. Esta es otra palabra clave de Efesios, 5 veces creo que son, nos habla de lo rico que es Dios. Aquí las riquezas de su gracia. Y gracia, que ya les di tarea la vez pasada, es una de las palabras claves. Gracia es el don inmerecido. El regalo que no merezco viene de un Dios que es infinitamente rico. Y el versículo 8 dice que hizo sobreabundar. O sea, no nada más nos lo dio o lo hizo abundar. Pablo dice, lo hizo sobreabundar con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y mire, esta es la maravilla. No es necesario que el creyente haya completado la primaria o la secundaria o la universidad o un doctorado, un posgrado. El creyente sin la más mínima educación seglar de este mundo ha recibido del Señor sabiduría e inteligencia. Y nosotros podemos, con esta sabiduría e inteligencia que Dios nos ha dado, entender misterios que la persona más inteligente humanamente hablando en Oaxaca puede esta tarde. Por ejemplo, quizás yo podría ir con un genio allá en Oaxaca, y sé que los hay, una persona increíblemente preparada, y le pregunto, ¿qué me puede decir usted del misterio de Cristo y de la iglesia? Y si no es creyente, no va a saber absolutamente una papa de lo que estoy diciendo. Pero el creyente ha recibido por medio del Señor esta sabiduría e inteligencia. Y al leer las Escrituras va adquiriendo más y más conocimiento con la ayuda del Espíritu Santo. Mi abuelo Santiago Seward, que sirvió al Señor 66 años en Venezuela, a él le gustaba mucho contar del explorador
que fue a Venezuela a principios del siglo XX y iban en un río allá al sur, cerca de las Amazonas, y le preguntó al indio que estaba encargado de la panga: oiga, ¿y usted sabe algo de la antropología? Y el indio le dijo: pues no, señor. Oh, usted ha perdido la mitad de su vida. Y ya otra vez el explorador le dijo: ¿y usted qué sabe de la arqueología? No, dijo, no sé nada de arqueología. Oh, dijo el científico, usted ha perdido la mitad de su vida. Y así iban. El indio ya estaba fastidiado con estas palabras que él ni siquiera sabía qué significaban. Y biología y zoología y todas estas GIAs. Y de repente la panga entró en unas cataratas y se volteó, y los dos al agua, y el indio le gritó al explorador: oiga, don, ¿usted qué sabe de la nadaología? Y él dijo: no sé nadar. Ah, mi amigo, usted ha perdido toda su vida. Bueno, así el creyente, aunque no tengamos mucha educación en este mundo, y Pablo habla de eso en 1 Corintios 1, y él enfatiza cómo el mundo se burla del Evangelio, pero en su sabiduría Dios escogió lo vil, lo necio de este mundo, para confundir a lo sabio. Y entonces aquí vemos que tenemos de parte de Dios sabiduría e inteligencia espiritual, y necesitamos orar que el Señor nos dé más y más de esto para entender su palabra. Porque dice el versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Y esto lo vamos a ver específicamente en el capítulo 3. Lo que Pablo tiene por delante es el gran misterio de la iglesia. Algo que Dios se ha reservado como un secreto en edades anteriores, pero ahora Pablo es el apóstol escogido por el Señor para revelar este gran misterio. Y vamos a dar más atención a eso, y hemos visto la tarea ya de unas 9 maneras en que Pablo describe la iglesia universal en Efesios. Pero entonces, el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Aquí de nuevo vemos la soberanía de Dios. Dios actúa como Él quiere. Él es el soberano del universo. Su beneplácito, así como Él quiso, Él se propuso, eso es lo que va a hacer. ¿Y qué es lo que va a hacer? Bueno, Él tiene un plan. Versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Este es el milenio. Esta es la edad de los 1000 años después de la venida de Cristo en gloria. Ahora, hay diferentes maneras de ver diferentes dispensaciones en la Biblia. La palabra dispensación en griego es la palabra oikonomía, y usted dice: oh, David, eso se parece mucho a la palabra economía que tenemos en español. Exactamente. Dios ha tenido diferentes economías, o sea, maneras de tratar con el hombre. Pero las dos que resaltan son la ley y la gracia. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 17, la ley por Moisés fue dada, la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Entonces, Cristo fue el fin de la ley, esa economía, esa dispensación se acabó. Ya podemos comer tacos de cochinita pibil con mucho gusto. Ya podemos comer caldo de camarón, pero el judío no podía. Levítico 11, bajo la ley, se lo prohibía. No hay nada de malo trabajar, inclusive el sábado. A veces quizás sea necesario el domingo. Ya no es un ritual ceremonial. Bajo la ley lo era, bajo la gracia no. Entonces, la dispensación de la ley se acabó cuando Cristo murió en la cruz. Ahora estamos en la dispensación de la gracia. Pero con el rapto y la tribulación termina la dispensación de la gracia y viene la dispensación del cumplimiento de los tiempos, o sea, del milenio. Y fíjese,
el propósito de Dios es reunir todas las cosas en el milenio, como las que están en los cielos, como las que están en la tierra. No menciona debajo de la tierra, como en Filipenses 2, porque personas que mueran sin la salvación no van a disfrutar de estas bendiciones. Pero entonces dice el versículo 11, en Él, o sea, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. O sea, resulta que nuestro Padre es increíblemente rico y nosotros como sus hijos tenemos herencia, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Fíjese otra vez, nos habla de cómo Dios hace lo que Él quiere, lo que Él se propone. ¿Con qué finalidad? A fin de que seamos para alabanza de su gloria. O sea, aquí tenemos el final de la segunda estrofa que tiene que ver con lo que ha hecho el Hijo, el amado. Él derramó su sangre para hacernos partícipes de la dispensación del cumplimiento de los tiempos y para hacernos herederos eternos de las riquezas de nuestro Padre Celestial. Entonces dice el versículo 12, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Ahora esto se refiere a los judíos. Ellos tuvieron primera prioridad, si puedo decirlo así. Por eso Pablo, por ejemplo, en Romanos 1:16, él dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de salvación para salvación a todos los hombres, al judío primeramente y también al griego o también al gentil. Entonces, el orden fue que el evangelio vino primero a los judíos y después a nosotros los gentiles. Y Pablo dice, como judío, a nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Pero ahora viene la sección que tiene que ver con el Espíritu Santo. Y por eso Pablo dice, en Él también vosotros, o sea, ustedes los gentiles, habiendo oído la palabra de verdad. Esta es la seguridad que inspira las Sagradas Escrituras. Pedro dijo en su segunda carta, capítulo 1, tenemos la palabra profética más segura. Pablo dijo a Timoteo, toda la Escritura es inspirada. Cristo dijo al Padre en Juan 17, tu palabra es verdad. Entonces nos llegó a nuestros oídos la palabra de verdad. ¿Qué dijo Cristo? Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra. Entonces nos llegó la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. El evangelio, esta palabra significa buenas nuevas, pero leí el otro día algo que me gustó mucho. El evangelio es buenas nuevas si las nuevas llegan a tiempo. Este es el problema, que muchas personas mueren sin haber escuchado el evangelio o sin haber hecho caso al evangelio. Pero los efesios, ellos oyeron la palabra de verdad e hicieron de ese mensaje el evangelio de su salvación. O sea, recibieron a Cristo. Y dice, en el cual, habiendo creído en Él, o sea, creyeron. No solamente creyeron en Dios, pero le creyeron a Dios. Y habiendo creído en Él, en ese instante fuisteis sellados, dice Pablo, con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, de una manera invisible, el Espíritu Santo vino a tomar residencia permanente en el corazón del creyente. Y dice Pablo, el Espíritu Santo de la promesa. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vino en cumplimiento de la promesa que el Señor Jesucristo hizo en el aposento alto. Juan capítulo 14, 15 y 16 hablan del Espíritu Santo como otro consolador. Y Cristo prometió, yo me voy, pero voy a enviar a otro consolador, uno que consuela de la misma manera que lo hago yo.
Entonces, por eso es el Espíritu Santo de la promesa. Y dice el versículo 14, que es las arras de nuestra herencia. Las arras es como el depósito que se da en garantía. Es como el anticipo, el enganche, decimos nosotros. Bueno, esto es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Él es las arras porque Él nos hace ver algo, poquito, de lo que será nuestro eternamente y para siempre. Por eso es las arras de nuestra herencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la redención de la posesión adquirida. Hasta que Cristo venga y sean redimidos nuestros cuerpos y nos encontremos en la casa del Padre, espíritu, alma y cuerpo. ¿No ve? Cuando uno acepta a Cristo como Salvador, su espíritu y su alma son redimidos, pero no el cuerpo. Pero cuando Cristo venga en las nubes, nuestros cuerpos serán redimidos. Dice Pablo a los Filipenses 3:20, los cuerpos de la humillación nuestra serán hechos semejantes al cuerpo de la gloria suya. Entonces, la redención de la posesión adquirida es que Dios ya pagó el precio por nuestros cuerpos, pero tomará posesión total y plena cuando venga Cristo por nosotros. Por eso es que en el pasado, cuando aceptamos a Cristo, fuimos salvos de la pena del pecado. En el presente estamos siendo salvos del poder del pecado. Pero viene el día cuando seremos salvos de la presencia del pecado y no pecaremos jamás. ¿Por qué? Estaremos ya en cuerpos glorificados, completamente ajenos al pecado. Y así como Pablo dijo en el versículo 6, lo que hizo el Padre es para alabanza de la gloria de su gracia. Lo que hizo el Hijo, versículo 12, es para que seamos para alabanza de su gloria. Así también lo que hace el Espíritu Santo es para alabanza de su gloria. Por eso es el elogio a la Santa Trinidad. Lo que el Padre hizo en su soberanía será para su alabanza. Lo que el Hijo hizo al derramar su sangre será para su alabanza. Y lo que el Espíritu Santo hizo al sellarnos será para su alabanza también. Entonces, ahí tenemos versículos 3 a 14 de Efesios 1, esperando que Dios pueda ayudarnos a entender estas tremendas bendiciones y a vivir día tras día disfrutándolas, así como Josué conquistó la tierra, que nosotros también podamos hacer propias estas bendiciones para nuestro enriquecimiento espiritual.